noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Hay temas para analizar esta noche, como siempre, de nuestra actualidad informativa. En las últimas horas, la oposición estrenó el derecho a réplica en televisión. Por primera vez, un grupo político que se ha declarado en oposición al gobierno en Colombia ha hecho uso de una modalidad de réplica establecida en el Estatuto de la Oposición para responder precisamente a la locución presidencial del presidente Iván Duque sobre las objeciones a la JEP. La representante del Partido Verde, Juanita Gubertus, fue la encargada de decir que no están de acuerdo con estas objeciones y que estas objeciones, a juicio de la oposición, podrían poner en riesgo el proceso de paz. De este tema vamos a conversar esta noche. También vamos a hablar de una alerta que ha emitido el Consejo Nacional Electoral sobre posibles presiones de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país de cara a las elecciones de octubre próximo. Ha dicho también el Consejo Nacional Electoral, y lo dijo aquí su presidente, que había mucha incertidumbre porque no había recursos suficientes para poder garantizar transparencia en el conteo de los votos. Y también vamos a hablar inevitablemente, como siempre, de la situación de Venezuela. En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro le ha pedido a los ciudadanos de su país que alisten literalmente linternas y tanques de agua en medio de la difícil crisis humanitaria que afronta el país vecino. Como siempre, Erika Fontalvo, buenas noches. Situación de Venezuela, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches, que solo va a peor con el paso de las horas en lo que tiene que ver con la condición de los millones de venezolanos. Y frente al primer tema, ¿qué tal? Muy buenas noches para todas las personas que nos ven a esta hora. El tema de la JEP, de las objeciones presentadas, dadas a conocer por el presidente Iván Duque a todos los colombianos. Habíamos conversado sobre esa cruzada internacional que lideró el canciller Carlos Holmes Trujillo en Nueva York, reuniéndose con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Pues tras ese encuentro no trascendió mayor cosa. Sin embargo, en el día de hoy se ha producido no un comunicado, Jessy, sino lo que Naciones Unidas viene a llamar una lectura de ese encuentro, en el que el secretario general ha destacado la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha reiterado las preocupaciones expresadas por Naciones Unidas de manera reiterada con respecto a esa incertidumbre en torno a la adopción de la ley estatutaria de la JEP y su esperanza de que se tomen medidas, dice esta información, rápidas para asegurar que este fundamento jurídico se establezca lo antes posible, garantizando así los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes interesadas. A juicio de muchos analistas, no le fue muy bien al canciller Carlos Holmes Trujillo en esa explicación que quiso hacerle a nombre del gobierno colombiano de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. Y para conversar sobre estos temas esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Canal Capital dos analistas, Erika, de primera línea y con posiciones ideológicas distintas, porque aquí en Canal Capital siempre tratamos de escuchar todas las voces, de tocar todos los temas. En primer lugar, saludo a Guillermo Rodríguez, columnista, una persona cercana a las tesis del Centro Democrático. Guillermo, como siempre, bienvenido, abogado, tuitero, así como su contraparte hoy. Buenas noches. Muchas gracias, Erika, Jessy, ¿Cómo le va? por la invitación. Un saludo para todos tus televidentes. Y pues bueno, un placer poder venir aquí a esbozar todas estas tesis y argumentos que no responden a una ideología, no responden a algo que no tenga razón de ser, sino todo lo contrario, es tratar de interpretar el interés público y de la comunidad. Y también nos acompaña Álvaro Forero, una persona que está aquí con nosotros periódicamente analizando la actualidad nacional, profesor, analista. Álvaro, como siempre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jessy, buenas noches, Erika, buenas noches, Guillermo. Famoso tuitero, ¿no, Erika? Famoso tuitero. Arroba de pacotilla. Arroba de pacotilla, sí, imagínese. Así toca asumirlo. Ah, bueno, muy bien, Álvaro. Para no tomarnos tan en serio. Bueno, iniciemos, Guillermo, con sus impresiones sobre lo que fue este histórico, Erika, hay que decirlo, porque es la primera vez que se hace, este derecho a réplica que tuvo ayer la oposición en Colombia con la representante Juanita Gubertus. ¿Qué análisis hace usted de este mecanismo de respuesta de la oposición a un gobierno en Colombia a través de la televisión en el mismo horario, Erika, con los mismos minutos de duración y en esta ocasión, obviamente, sobre el mismo tema? Bueno, primero que todo es exótico y también anacrónico porque en el gobierno anterior, en las dos administraciones del expresidente Juan Manuel Santos, no hubo ninguna oportunidad para tener un derecho de réplica que tenía la oposición todo el derecho. En varios desaciertos, por no decir todos,
que realmente es muy generoso llegar a decir que en varios, porque realmente el desastre que dejó Santos a Colombia no tiene precedente ni tiene nombre alguno. Se queda corto uno con cualquier descalificativo a ese señor y a su gobierno. Pues no hubo en ese momento, y desde el año 2014, 2013, 2014, 2015, muchos, el primer libro, El proceso de paz, lo escribimos con un gran acierto, haciendo todos estos, en su momento se llamó La trampa del elefante, la verdad desnuda de las FARC en La Habana, y descubrimos todo lo que era la estrategia de las FARC desde el año 2010, cuando ya tenían claro para dónde iban, que no iban a entregar armas, que no iban a ir a la cárcel, que se iban a burlar prácticamente de todos los ciudadanos y de las víctimas. Entonces, pues en ese momento no hubo otro escenario que hacer libros, escribir columnas, manifestarnos. Pero no había estatuto de la oposición. No existía un estatuto de la oposición, desde luego, Erika, que nos diera esas garantías. Entonces, pues, un gobierno tan garantista y tan plural como es el gobierno del presidente Duque, que tiene pues todas las expresiones sociales y políticas en su gabinete y de ahí para abajo, pues llama la atención. Pienso que es exótico, anacrónico y que no corresponde a la realidad. Pienso que quienes hicieron ese ejercicio de réplica y quienes lo otorgaron, pues se extralimitaron un poco, pero pues bueno, esto es una democracia constitucional, y en virtud de ser una democracia constitucional y con unos frenos y contrapesos, pues bienvenido. Si hay esa réplica, pues bienvenida. Nos hubiera gustado que en el pasado hubiese existido. Y Álvaro, ¿cómo lo vio? ¿Le pareció exótico o le prestó atención al contenido que era punto por punto lo que estaba analizando la representante de la Cámara, Juanita Cobertus, o como tantos colombianos le prestó más atención al senador Antanas Mockus, que acompañaba a ese grupo de líderes de la oposición en la réplica? A mí me pareció un inicio muy positivo, muy saludable para la democracia, esto de la réplica, que se estableció además en el gobierno anterior, de modo que no puede ser anacrónico. Guillermo se vino con toda, pues, en su primera intervención. No puede ser anacrónico lo que se está apenas inaugurando. Anacrónico es lo que ha dejado de ser, lo que ha perdido razón de ser en el tiempo. Al contrario, es un logro muy importante del gobierno Santos, de la administración Santos, haber logrado este estatuto de la oposición, una garantía democrática para una época difícil. Cuando las tensiones sociales y políticas en una nación se incrementan, lo mejor es la democracia, más democracia. La única manera de salir de esto es con más democracia y con más transparencia. Creo que fue una excelente iniciación de esta nueva figura, que va a tener un efecto saludable, muy saludable también, y es que va a exigirle al presidente moderación en sus próximas intervenciones para no darle la ocasión a la réplica a la contraparte, a los partidos de oposición. Entonces tiene que va a tener que pensar, exactamente, va a ser más mesurado, más corto, aun cuando tiene pues todo el aparato institucional en otro tipo de intervenciones que hace el presidente, no dirigidas a toda la nación, sino a través de los consejos estos comunitarios y en fin, en todos los actos públicos en los que interviene el presidente, que tiene enorme pues ventaja sobre cualquier otro actor político. En cuanto a lo de Juanita, me pareció que lo hizo bien. Es decir, yo tengo la preocupación que, digamos, expuso unas tesis coherentes que se han venido planteando desde hace días en torno a la posición del presidente de la República sobre las objeciones. Creo que, sin embargo, que hay que tener cuidado frente a la posibilidad de hacer una coalición para salvar la paz en Colombia. Yo diría que con los actores que salieron en la foto ayer y en la transmisión en televisión no sumamos lo suficiente. Es un buen inicio, pero necesitamos una apertura política, porque las diferencias no son solo jurídicas, como decíamos ahora con Erika, no son solo jurídicas, hay unas diferencias políticas y hay que tramitarlas. La ley no está hundida, la ley no se va a hundir, la ley se va a salvar. Esas 6 diferencias a mí no me parece tan grave, yo no soy tan catastrofista de pensar que si esas 6 objeciones, digamos, impidieran aprobar esos 6 artículos, vaya a ser la catástrofe, pero
pero hay que buscar una coalición y hay que buscar esa coalición con otros partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, todos, porque si no la mermelada que nos va a aplicar el presidente Duque pues va a poner en riesgo pues la paz y la consolidación de la paz en Colombia. Vayamos Erika, la almendra de esta discusión de la réplica pues tiene que ver con las objeciones de la JEP. El debate sigue, no cesa. Hablaba usted... ¿Sabe por qué comentaba lo del profesor Antanas Mocus? Porque eso hay que definitivamente pasarlo. Toda la solidaridad para el profesor. Él nos ha dado una lección, más allá de cualquier contenido ideológico, él nos ha dado una lección frente a cómo se recibe un insulto en sus propias redes sociales, lo ha manifestado, y es doloroso ver cómo tantos y tantos colombianos, insisto, más allá del tema ideológico, porque usted puede estar de acuerdo o no con las tesis del señor Mocus, son infames, son mezquinos, al... atacar a una persona por su condición de salud. Toda la solidaridad eso, nuestra, desafortunadamente, no habla bien de este país y de las lecturas que se hacen de este tipo de cosas. Quiero hacer el derecho a réplica. Sí, claro, pero un segundo, Guillermo. Toda la solidaridad, en primer lugar, para el profesor Antanas Mocus en la situación de salud que en estos momentos se enfrenta. Un abrazo fuerte de nuestra parte. Y, Guillermo, quería preguntarle, la almendra de esta discusión de la réplica tuvo que ver con la JEP y la discusión, Erika, no para, sigue. No se sabe qué va a ocurrir en el Congreso. Decía el gobierno en las últimas horas que si se llega a caer el trámite nuevamente de la JEP y los artículos no pasan, solo se caerían esos 6 artículos, no se caería toda la ley. Guillermo, ¿qué espera el Centro Democrático en esta discusión? Yo no puedo interpretar o manifestar algo a favor o en contra de ello, y menos como vocero de un partido político del cual yo no soy, yo no tengo una credencial, yo no soy congresista ni hago parte de un ejercicio legislativo o producción normativa, pero tengo un gran afecto por el partido, especialmente por Álvaro Uribe. Y pues primero que todo, antes de indicar lo que usted menciona, Yesid, sí quiero hacerle la réplica al profesor Álvaro, porque usted menciona de una manera folclórica e irresponsable que el presidente Duque da mermelada, y eso pues no corresponde a la realidad, y quiero pues hacer ahínco en ello, en razón que el presidente Duque no está saboteando, como lo hacía el presidente Santos, posiciones llamando a ciertos congresistas o haciendo las intrigas que acostumbraba a hacer, o otras cosas que no valen la pena ni siquiera mencionar, pero pues el presidente Duque tiene unas facultades constitucionales y está haciendo ejercicio de ellas, que es objetar un acto legislativo o ley por inconveniente o por inconstitucionalidad. En este caso, pues entrando al tema medular, vale la pena destacar que no solamente el presidente Duque presenta estas objeciones por inconveniencia, sino que también tienen un vicio de constitucionalidad que la Corte Constitucional en su momento difirió y hizo una modalidad de constitucionalidad para pasar un proyecto de acto legislativo, una norma estatutaria, que toda norma estatutaria tiene un ámbito o una esfera especial y una calificación especial para ser aprobado dentro del marco de esos mismos frenos y contrapesos que tiene la Constitución Política de Colombia. Eso fue violentado por el gobierno de pues Juan Manuel Santos, eso fue vulnerado, lo que el constituyente primario había manifestado en la Constitución del 91, y el espíritu constituyente de entonces tenía esos frenos y contrapesos, precisamente porque en leyes estatutarias el marco normativo busca derechos fundamentales, garantizar ciertos derechos fundamentales, el debido proceso y demás, y para ello pues hay unas reglas reconocidas en la Carta Política, en ese instrumento, esa bitácora de garantías constitucionales, que es nuestra Constitución, vale la pena mencionarlo o ser redundante en ello, y pues se violó. Entonces, eso se violó con una figura estrambótica, también irresponsable y exótica, que en su momento denominaron fast track. Entonces, en el nombre del fast track y dándole como estandarte de la violación a los procesos y a los preceptos constitucionales y normativos para la creación de normas estatutarias que tienen en sí, en su espíritu, derechos fundamentales, garantías fundamentales como el debido proceso, derechos humanos y demás, o respeto a los derechos de las víctimas, se violentó.
Esto, la Constitución mencionaba para entonces que todo, o lo sigue manteniendo, se necesitan 8 debates, es decir, 2 vueltas para un acto legislativo y más una ley estatutaria. Una ley estatutaria, independiente a que esté incorporada o no en la Constitución, necesita tener el mismo rango como si fuera una modificación constitucional. Eso no se hizo en favor del fast track. Ahora, pues eso tiene un vicio de constitucionalidad muy amplio, pero el rango, el ámbito de acción de esta norma estatutaria, que es realmente es el estandarte a la impunidad, a la criminalidad, al pillaje, al narcotráfico, a los bandoleros, al sadismo, a la violación de menores, a todos los delitos sistemáticos, al derecho internacional humanitario, a las mujeres que son víctimas de las FARC y de los máximos responsables de esa organización, pues realmente es totalmente inconveniente, porque esto es un mensaje a las nuevas generaciones que delinquir paga. Y eso es lo que está pasando hoy en este momento en nuestra sociedad. Lo que Guillermo plantea es que definitivamente el presidente Duque sí tiene las facultades para objetar un proyecto de ley estatutaria. Se lo pregunto porque es que Álvaro, el presidente de la Cámara de Representantes, no lo tiene claro. El señor Alejandro Chacón ha enviado hoy una carta a la Corte Constitucional preguntándole si tiene el señor presidente de la República las facultades para objetar un proyecto de ley estatutaria, y en ese que ya hizo tránsito a cosa juzgada, ¿no? Y en ese sentido, él también le pregunta al alto tribunal si el Congreso de la República goza de facultades para tramitar las objeciones respectivas. Deja esas dudas ahí para que la Corte Constitucional se pronuncie. Sin embargo, dice que van a tramitar las objeciones que ya fueron radicadas desde ayer mismo en el Congreso de la República. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, primero, toda la solidaridad también con el profesor Antanas Mockus. Es infame someterlo a cualquier tipo de escarnio. Es una práctica que desdice de la democracia y del pluralismo y de la tolerancia. Bueno, dicho esto, yo creo que el presidente Iván Duque ha hecho un oso internacional, ha hecho un oso en tratar de buscar un atajo para retrasar el tema de la Justicia Especial para la Paz, que de todas maneras yo creo que en lo fundamental pues ya va a pasar. Yo no creo que hubiera lugar a las objeciones, pero ya es un hecho. Yo creo que ahí no hay que encasillarse y repetir si tenía o no las competencias. Para bien o para mal, ya es un hecho político, se tienen que tramitar. No creo que la Corte Constitucional vaya a responderle al presidente de la Cámara porque, como lo han comentado algunas personas, pues la Corte Constitucional no es un órgano consultivo, no puede, la Corte no se pronuncia sino a través de fallos, de sentencias, y habrá que esperar la oportunidad para que la Corte vuelva a pronunciarse cuando le corresponda. De modo que no creo que la Corte pueda hacer otra cosa que decir no soy competente para pronunciarme sobre esto, en este estado de la discusión. Se tiene que tramitar en el Congreso y vamos a ver cómo responden las fuerzas políticas. Yo tiendo a ser más optimista, no ser tan dramático de que las consecuencias vayan a ser nefastas. Al contrario, podría ser también una oportunidad para generar un nuevo acuerdo político alrededor de una serie de temas que siguen mostrando por la intervención, digamos, de Guillermo, de que lo que no les gusta es la paz. O sea, siguen contrariados con la paz y quieren mirar es con el retrovisor todo el tiempo, como si pudiéramos volvernos al conflicto, renegociar la paz. Eso ya no se puede hacer. O sea, que deberían ser tan pragmáticos como soy yo frente al tema de las objeciones. Hay que tramitarlas. La paz ya es un hecho. Es un hecho. Si se puede mejorar, sería interesante, pero no puede ser atropellando, no puede ser sobre la base de desconocer unos acuerdos que tienen rango constitucional, el principio de la buena fe. Es decir, el Estado, el establecimiento no se puede comportar como un delincuente. El Estado tiene que mantener la majestad y la altura.
Esa es la obligación de la democracia. Parece que el centro democrático no entiende el problema de la dignidad, de que una nación tenga dignidad, de que una nación tenga palabra, de que sus autoridades tengan decoro y que una vez que se comprometen con la palabra no se pueden echar atrás. El Estado colombiano ya dio la palabra, tenemos que seguir adelante, podemos mejorar, se pueden hacer correcciones, pero buscando un consenso y no con el espejo retrovisor. Precisamente sobre eso que hablábamos, Erika, sí, anoche en el programa, esta polarización pues parece ser que no va a tener fin. Vamos a hablar, Erika, del segundo tema de esta noche. Tiene que ver con las elecciones que se avecinan en octubre, pero más allá de hablar de las elecciones, no vamos a hablar aquí de la mecánica partidista ni mucho menos, sino de las garantías que hay, faltando, mal contados, Erika, 7 meses. Las elecciones son el 27 de octubre, exacto, pero antes tenemos las interpartidistas el 26 de mayo. Sí, las consultas interpartidistas que también estamos convocados a las urnas los colombianos. Lo digo eso para que hablemos de una alerta que ha emitido el Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que, primero, se necesitan recursos, Erika, para poder garantizar la transparencia en las elecciones, para poder hacer el trabajo de verificación y de conteo bien hecho. Y segundo, hay alerta en las regiones del país, en zonas de conflicto, porque grupos armados ilegales estarían intentando presionar. Guillermo, ¿qué opinión tiene usted de esta alerta del Consejo Nacional Electoral? Bueno, pues deben de tener ellos, espero que sea así, que tengan una fuente fidedigna de información de los órganos de seguridad del Estado. No hace falta pues hacer parte de un organismo de seguridad del Estado para poder deducir y de manera sintética asumir lo que se va a venir en las próximas elecciones regionales. Máximo que tengan en cuenta los fenómenos de reclutamiento forzado en sectores donde la FARC se desmovilizó, donde volvió el reclutamiento y ya no es porcentual, sino ha aumentado hasta un 100%. Entonces, pues los factores de violencia y de presión por grupos armados ilegales que muy seguramente deben estar allí, no solo las GAO, los grupos armados organizados nuevamente denominados, sino que muy seguramente ahí también cabe mencionar que deben estar estas estructuras armadas denominadas como disidencias de las FARC, que yo siempre he mencionado más, que son una coindisidencia, que estén en lugares de operación geoestratégica, como es el Cauca, como es ciertas zonas en donde pues está la coca, donde está canales y demás de transporte de drogas, insumos y también un corredor importante de armas al interior de Colombia y por la zona fronteriza, como es el caso del norte del país por el Catatumbo, como es el sur del país el Putumayo, en fin. Entonces, pues esto no nos sorprende, pero pienso que el presidente y los órganos de seguridad y defensa de la nación tienen unos paradigmas muy importantes de salvaguardar la unidad y pues a esto sí quiero mencionar y pues vale la pena recalcarlo, porque uno de los paradigmas que planteó la representante de la Cámara en el derecho a la réplica, quien fue la vocera del derecho de la réplica de la oposición, manifestó algo muy peligroso, que a mi punto de ver personal es aberrante. Esta persona manifestó que si estas objeciones hacían carrera, pues iba a haber una posibilidad de una fractura institucional en las regiones y que estaba, inclusive me llamó la atención escuchar, porque de manera también irresponsable lo manifestó, que existía un riesgo a la unidad del territorio de la nación. Eso me llamó mucho la atención, pero pues eso que menciona esta representante, pues tiene eco y tiene mucho que ver con esto que se viene en las parlamentarias, que va a haber varios escenarios de violencia. Ya han matado candidatos del Centro Democrático, inclusive personas afines a algunos estandartes políticos como es la libertad y orden, y pienso que el presidente Duque lo está haciendo muy bien, que tiene unos paradigmas que tiene que plantearse y pienso que pues bueno, esto es lo que nos dejó el gobierno anterior y hay que tener un paradigma y una perspectiva de salud institucional, primero que todo, erradicar la corrupción y desde luego garantizar la vida y honra de todos los candidatos que van a estar en las próximas elecciones buscando un escaño, bien sea para las asambleas, para los consejos, alcaldías, gobernaciones y demás.
Es que uno parece ver ese tema en toda su dimensión y resulta preocupante, porque por un lado está esa alerta que lanza el Consejo Nacional Electoral a través de su presidente, el magistrado Heriberto Sanabria, que dice, mire, no tenemos dinero para garantizar que se puedan blindar las elecciones con una presencia institucional en muchas de esas regiones de las cuales habla justamente Guillermo, que él aquí lo había advertido, con presencia de disidencias, del ELN, de otros actores generadores de violencia que ya están presionando a los candidatos, pero adicionalmente, y amarrándolo con lo que usted comenta, Guillermo, y se lo pregunto a Álvaro, hay una inseguridad jurídica planteada a partir de las objeciones de la JEP a juicio de muchos sectores que podrían generar un fortalecimiento de esas disidencias. En un año electoral como este resulta bastante complejo el panorama, sobre todo en regiones tan distantes, alejadas del centro del país donde todo parece estar controlado. Bueno, yo quiero empezar diciendo que las elecciones en que fue elegido el presidente Iván Duque han sido las elecciones más pacíficas y más transparentes, certificadas por la comunidad internacional, que se han realizado en el país en toda su historia. De modo que eso más bien es un compromiso para el gobierno de Iván Duque de garantizar que las elecciones que se van a desarrollar en el mes de octubre y las consultas del mes de mayo ocurran con un grado similar de transparencia. Y de tranquilidad. De ninguna manera puedo apoyar la idea de que los desajustes en el tema de la paz puedan justificar las disidencias o ser un pretexto político para justificar la violencia política, no. En eso sí debo insistir en mi posición. Soy partidario de que el Estado aplique toda la capacidad operativa para impedir que los violentos saquen dividendos en esta situación tan convulsionada o tan compleja como la que estamos viviendo. Por esa razón estuve de acuerdo cuando se produjo el atentado del ELN a la Escuela General Santander, pues que el Estado naturalmente tiene que utilizar la fuerza disuasiva, toda su capacidad operativa para impedir que se repitan esos actos. Pero hay que seguir también al mismo tiempo con la política, y la política es buscando espacios para la paz, buscar espacios para el entendimiento. Una de las grandes debilidades de nuestro acuerdo de paz, Erika y Yesid, sí, es el tema del narcotráfico. Esa es la gran debilidad. O sea, yo desde el comienzo de todo el proceso de paz he mantenido un escepticismo que radica en eso. Mientras el tema del narcotráfico no se resuelva, vamos a tener problemas de violencia. Y en ese problema de la violencia derivada del narcotráfico no es la izquierda, no son las FARC, sino son todas las fuerzas políticas del espectro colombiano. La extrema derecha ha convivido con el narcotráfico, el centro, los partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Pero preocupa que en estas elecciones, si bien es cierto, el presidente Iván Duque, Erika, resultó electo en medio de unas elecciones bastante tranquilas, bastante pacíficas, sin duda, en comparación con las elecciones que vivíamos en Colombia en medio de la guerra. ¿Preocupa que estas disidencias o estos grupos armados ilegales, Guillermo, vuelvan a ser de las suyas en las jornadas electorales en Colombia? Y además, Guillermo, y quería conocer su punto de vista, ¿preocupa que el Consejo Nacional Electoral esté exigiéndole al gobierno nacional, Erika, una partida presupuestal para poder garantizar unas elecciones transparentes? Estamos ya sobre el tiempo, el propio magistrado Heriberto Sanabria lo decía, estamos ya, para ellos, que son los que organizan y deben tener esto listo a su debido momento, pues ya estamos contra el reloj. Sí, pues es lamentable, pero pues pienso y estoy plenamente seguro, tengo la convicción íntima que el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque está haciendo un trabajo de combatir la ilegalidad a todos sus actores, y pues muestra de ello fue a este señor de las disidencias que estaba al lado de alias Gentil Duarte, llamado Guacho, pues en una exitosa operación militar encabezada por todo el mando militar del Ejército de Colombia, Fiscalía General de la Nación y el mismo presidente de la República, su ministro de la Defensa, Guillermo Botero, desplegaron
un operativo que fue un éxito. Entonces pienso que aquí hay un mensaje muy claro que es combatir la ilegalidad y las objeciones a la Justicia Especial para la Paz en cuanto a su marco de ley estatutaria, procedimientos y demás, tienen mucho que ver con esto. Y me parece, Álvaro, que sea este un escenario propicio para dejarle a usted una reflexión, porque escuché su comentario en cuanto que el peor cáncer que tiene o el SIDA que tiene Colombia es el narcotráfico. No solo Colombia, la sociedad en general, Brasil, Italia, México, el propio Estados Unidos. Entonces, yo pienso que uno no puede, algo no puede ser y no ser a la vez. Si usted está, y creo que estamos, todos los que estamos aquí sentados, censurando el narcotráfico, pues sería muy bueno que usted también censurara, porque es que el mayor cartel de droga del mundo ha sido la FARC, nada más y nada menos. Y pues todo el aparato institucional que dejó diseñado el presidente Santos en su gobierno, pues fue nada más y nada menos que un blindaje jurídico institucional para que los señores de las FARC, todo un cartel organizado, militar y políticamente, pues no pague por sus crímenes. Es que las 6 objeciones, Erika, no son un capricho. Y a mí me llama la atención porque usted va por todas partes y habla con una persona en el Transmilenio, habla con una persona en un taxi, habla con una persona en una cafetería, y las personas dicen, no, malísimo lo que hizo el presidente Santos. Otros dicen, no, buenísimo. Pero muy pocos saben qué fue lo que hizo el presidente Duque con la objeción a esa ley que nos dejó el expresidente Santos. Y realmente lo que aquí estamos hablando es que, en primer orden, las víctimas no han tenido un papel protagónico frente a la JEP. Las víctimas, que son muchas, millones y miles de mujeres que fueron abusadas, y niñas y niños por comandantes de las FARC, pues no tienen escenarios para hacer un reclamo o hacer una querella, aunque sea en virtud de las violaciones sistemáticas de las cuales fueron víctimas. En temas de reparación económica, tampoco hay claridad sobre eso. Entonces, un presidente de la República serio, responsable, que atienda el interés público y de la comunidad, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el régimen jurídico interno, pues podría mirar hacia otro lado y aumentar en las encuestas. Pero me parece que el presidente Duque está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Es decir, el tema, a su juicio, Guillermo, es jurídico y no político. Desde luego, ya iba, esa es mi conclusión. Simplemente es que está cumpliendo una promesa de campaña. Desde luego, es que más allá de lo político, y por eso es que aquí no hay un rasero ideológico. Esto es un tema de convicción jurídica, y una convicción jurídica seria, porque es que Iván Duque es una persona que viene de serias escuelas de formación jurídica aquí y en el exterior. Entonces, uno no puede ser irresponsable y decir, no, es que lo que está haciendo, ¿alguien sabe cuáles son las objeciones? ¿Alguien ha hablado del tema de reparación a las víctimas? Que nadie está, la FARC entregó una organización con cerca de 10 billones de dólares de producto del narcotráfico y no entrega cucharas, ollas, exprimidores de naranja. ¿Con eso vamos a reparar a las víctimas? Yo pienso que aquí tiene que haber un tema que el calor no está en las sábanas. Lo medular es el respeto por las víctimas, y cuando hay respeto por las víctimas se puede hacer eco a un principio fundamental del derecho y de la justicia, que es la garantía de no repetición. Cuando esto pase, pues podremos decir que en el futuro, en los próximos 50, 100, 200, 300 años, nuestros descendientes no vayan a sufrir las consecuencias de un grupo armado ilegal lleno de narcotraficantes. Todo termina que siempre están en el tema haciendo de la paz, ¿no, Erika? Sí. Este tema electoral, todo pasa por la paz, por la situación con la JEP, con las FARC. Es un tema que se volvió, como se dice popularmente, a comer toda la agenda informativa. Recuerdo precisamente que el expresidente Santos decía, la mejor reparación a las víctimas es la garantía de no repetición. Y eso creo que sintetiza en gran medida el esfuerzo de la paz del gobierno Santos y de los colombianos que hemos estado respaldando este proceso, la garantía de no repetición.
Por supuesto que entendemos que reparar a las víctimas en lo económico, en lo moral, va a ser un proceso muy largo y difícil. Somos un país con restricciones económicas. El gobierno Duque está viendo las dificultades de financiación, por eso es que con un Estado quebrado que hizo Santos no era para menos. El proyecto de reforma tributaria, la ley de financiación, hay dificultades, eso se reconoce que existen dificultades para la financiación, pero precisamente la manera de resolver eso no es echándole leña al fuego, avivando los odios y devolviéndonos en un proceso que nos ha costado enormemente. El dinero mejor invertido en este momento es en el tema electoral, garantizando la transparencia del proceso electoral, evitando que los violentos usurpen el papel que le corresponde al pueblo, de elegir a sus representantes. En eso hay que gastarse la plata. Esa es la plata mejor gastada. Pero usted no me dejó terminar la reflexión, Yesid, porque es que Álvaro mencionaba el tema del narcotráfico. Sí. Y precisamente las objeciones del presidente Iván Duque, una de las 6 o 2 de las 6, van con un eje temático de narcotráfico y extradición. Entonces, sí. Aquí estamos, estamos en un berenjenal jurídico, porque resulta que los señores de las FARC ahora pueden ser capos intocables. No se ha definido la extradición del señor Jesús Santrich, y pues en el marco en que se hace o se ejecuta la extradición, que realmente lo que tienen que operar es la extradición en cabeza de este sujeto que siguió haciendo de las suyas con el tráfico de estupefacientes, siendo que recibió hasta recursos controlados por la DEA, por un delegado de él en Estados Unidos, y la gente todavía lo defiende. Hay algunos, pocos incautos todavía, que lo defienden, otros convencidos, ¿sí?, que son conversos genuinos con identidad de las FARC, pues que es un angelito de la caridad. Entonces, en medio de una extradición que va a generar mucha ampolla en el país, pues se quiere que el presidente Duque pase de agache y diga, sí, el señor no tiene que ser extraditado. Pienso que es un tema, como usted lo dijo, de dignidad internacional. Colombia no puede quedar ante los ojos de la comunidad internacional como un Estado paria y un Estado albergue de narcoterroristas y narcotraficantes. Déjeme plantear un tema adicional que va muy de la mano frente a eso que estamos hablando, de territorios donde definitivamente la institucionalidad no ha llegado, donde hay una presencia detectada, no solo por el Consejo Nacional Electoral, sino conocida por todos los colombianos, frente a grupos armados ilegales, por ejemplo, como puede ser el Cauca, como puede ser otras regiones también del país, que en este momento están afrontando una serie de protestas por parte de las comunidades indígenas, de comunidades campesinas. Es una prueba muy difícil para el presidente Iván Duque. Estuvo la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, en las últimas horas, fue abucheada, y si no estoy mal también estaba el alto comisionado para la paz. No, quieren las comunidades del Cauca que vaya el presidente Iván Duque y les ponga la cara. Es un problema que no es de este gobierno, que es un problema histórico que viene de ni siquiera del gobierno Santos, sino incluso desde mucho más atrás. ¿Qué hacer en ese caldo de cultivo que es tan complejo, que es tan difícil, que reclaman institucionalidad, cumplimiento de acuerdos que no se han dado en los últimos años, y que ahí están los grupos armados ilegales a la espera de dar el zarpazo para hacer la situación aún más compleja? Álvaro. Ese tema del Cauca es muy complejo, muy difícil. Ese tema sí, esos son temas bien difíciles, porque yo creo que las comunidades, mi percepción, mi opinión es que las comunidades se han equivocado, que esas luchas se exceden, digamos que han estado transitando, digamos, por el corredor de la ilegalidad. Lo digo francamente, así lo siento. Pero hay también unas reivindicaciones históricas de muchos años, tensiones sociales, resentimientos, prevenciones de los actores sociales. No veo fácil asumir eso. A eso hay que asumirlo con pinzas, con mucho cuidado, y donde además que los narcotraficantes y los mafiosos están aprovechándose de esas situaciones para avanzar en sus proyectos. Le va a tocar al presidente dedicarse a eso, que sí es importante, que es más importante, no es que los otros no sean importantes, pero más importante que tratar de frenar una ley que
que no es el meollo del problema del país. Hay que seguir adelante y no devolvernos, es mi planteamiento. Vamos a ver qué pasa. Aprovechemos. Activando la protesta social, querría saber también qué pensaba usted, Guillermo. Bueno, yo pienso que en las democracias constitucionales el derecho a la protesta es un derecho que tienen aquellos que no están de acuerdo o no están del todo contentos con algunas posiciones o actos de gobierno o de Estado. Pero pienso que esto ha sido caldo de cultivo para desmanes, para abusar un poco y atropellar los derechos de otros. Entonces pienso que sí hay que, de manera normativa y muy responsable, garantizando también el derecho a la protesta, entrar a regular ello. Porque no es posible. Yo siempre he sido enemigo de lo que pasa aquí en Bogotá y cuando alguien extranjero viene a Bogotá y ve una ciudad tan bonita, que tiene varios contrastes y pasa por el supuesto centro financiero de Colombia y están estos señores militantes del ELN y de la FARC estudiando en la Universidad Pedagógica, cerrando y quemando buses, pues la gente dice, pero pues esto no lo vemos ni en Irak. Y es realmente sorprendente. Entonces la protesta social y la autonomía universitaria son unos temas que hay que entrar a regular y pienso que el gobierno más adelante tendrá que marcar unos derroteros jurídicos muy contundentes para entrar a ello. Las universidades como los indígenas han sido caldo de cultivo para generar violencia, para generar caos, para desestabilizar la institucionalidad y para enviar un mensaje muy negativo a la población. Entonces, pues son temas que hay que mirar y desde luego ojalá hubiese un candidato a la alcaldía de Bogotá que planteara sacar esa universidad del centro financiero de Bogotá, porque ha sido lo peor que ha pasado. Y así, pues eso es un pequeño ejemplo de lo que sucede también en las mingas indígenas, de lo que sucede con la autonomía universitaria, de lo que sucede. Pienso que hay que entrar a regular ciertos temas y estoy con la plena convicción de que en los próximos meses, o sea, el presidente Duque hasta ahora está empezando, va a empezar a hacer unos ajustes a muchos temas institucionales que realmente han sido poco analizados por el pasado. Bueno, siempre en nuestro programa analizamos, Erika, desde hace ya más de un mes largo, la situación de Venezuela. Es un tema que, contrario a lo que muchos piensan, o que creen que no afecta a Colombia, afecta a Colombia. Es un tema que merece nuestra atención, es nuestro país hermano. Eso no quiere decir que no nos preocupen los temas de Colombia, ni más faltaba. Uno puede preocuparse por Venezuela y preocuparse por Colombia. Y aquí siempre conversamos, Erika, de lo que pasa con el vecino país. Y vamos a aprovechar estos minuticos finales para hablar de las noticias que llegan de Venezuela. Por un lado... que son terribles, que son cada vez más desalentadores. Sí, Migración Colombia impidió la entrada de familiares de Nicolás Maduro a nuestro país. Nicolás Maduro ha dicho, le ha pedido a los ciudadanos que alisten linternas y tanques de agua. Sigue el apagón, saqueos en varias ciudades de Venezuela. Álvaro, ¿cómo analiza usted lo que está pasando? No, pues es un desastre histórico. Nunca un régimen socialista había fracasado de manera tan profunda y tan rápida. Es el único mérito de Maduro es que logró el fracaso del socialismo más veloz de la historia. Derrumbó, destruyó la economía, la economía venezolana, está postrada, la situación es desesperante, las noticias que llegan de todas partes de Venezuela son agobiantes. Pero la otra parte, digamos, la alternativa a Guaidó no se ve tampoco que se consolide y se fortalezca. ¿Se desinfló, creería usted? Yo veo que no tiene el arraigo y la fuerza, el respaldo, no tiene la capacidad de liderazgo. Es lo que siento, si digamos, en la piel, siento eso, que no tiene la capacidad de arraigo y además que fue mal inducido en el tema fronterizo por Iván Duque, Carlos Holmes y Guillermo Botero, lo indujeron muy mal a meterse en una confrontación que no dejó resultados y que hizo incluso más agobiante la situación en la frontera y la situación de los venezolanos en ese corredor. Yo creo que hay que seguir pensando, imaginándonos en posibilidades de negociación,
de acuerdos de intervención de Naciones Unidas para lograr espacios de concertación, como decíamos hace unas semanas que estuvimos aquí con Correa, con Víctor Correa de Lugo. ¿Te acuerdas? Él decía con razón que el chavismo existe como fuerza política, ahí está. ¿Cierto? Ahí está, que tiene capacidad de sostenerse. Es una desgracia, pero es así, es una realidad. ¿Y qué dice Guillermo frente a este tema? Yo creo que las condiciones de la salida del régimen de Maduro y de todo lo que hay en Venezuela están dadas. Yo creo que no hay otra salida, lamentablemente, que la intervención militar interna con ayuda y cooperación de algunas naciones amigas, y que eso viene pronto. Colombia? Es probable que haya algún tema de cooperación, tiene la responsabilidad Colombia. Es un tema del cual yo prefiero no ahondar mucho, pero por responsabilidad, porque pues eso también de alguna manera puede llegar a alterar la seguridad y defensa de todos los ciudadanos y del país en general. Pero no hay otra salida. Pienso que es muy triste cuando uno viaja por Colombia y por algunas carreteras de Latinoamérica, ver decenas y cientos de venezolanos caminando, familias enteras. De verdad que parte el corazón, y no existe tampoco un calificativo para mencionar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Guillermo Rodríguez, abogado, columnista, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá, Canal Capital, y como siempre Álvaro con su... Muchas gracias. Vamos a ver esta noche, Erika. Tiene una fanaticada tuitera. Yo creo que lo van a hacer esta noche tendencia. Apuesto que va a ser tendencia esta noche, Álvaro, con sus intervenciones. No, pero muy valioso escuchar dos opiniones distintas acerca de las realidades de Colombia y por supuesto también de lo que pasa en el vecino país, que por supuesto que nos afecta, por supuesto que nos duele. Lo que planteaba Guillermo es real, y ojalá que todos esos problemas de los venezolanos se puedan solucionar lo antes posible, y ojalá por medio de unas elecciones libres, transparentes, que muchos están esperando que lleguen y que se conviertan en la mejor salida para los venezolanos, porque lo que sí está claro, Jessy, es que los venezolanos están sufriendo lo indecible cada vez más. Cada vez más. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Erika, se nos acaba el tiempo. Sí, señor. Todos ustedes, como siempre, gracias por estar en sintonía de Canal Capital, el canal público de nuestra ciudad. Sigan en sintonía de Canal Capital, y los esperamos, como siempre, mañana, muy puntuales, 8:30 de la noche, en televisión, en redes sociales. Síganos en Twitter, en Facebook, conexioncapital.co, en fin. Llevamos nuestra señal a todas las plataformas para que usted pueda ver este programa cuando quiera, en donde quiera y como quiera. Muy buenas noches. Gracias.